Hay una tendencia a definir la psicología a través de algo que me resulta curioso y básicamente acientífico. Y es la consideración aislada únicamente del comportamiento o del procesamiento de la información con ciertos tipos de interacción a nivel bajo con el ambiente, excluyendo de la psicología el estudio de lo que denomino competencias. Noam Chomsky. Dicho esto en 1977. Hasta más o menos la década de 1960, la psicología se dividía en tres tendencias principales: el antiguo psicoanálisis, los recién llegados conductistas y los psicólogos de tendencia humanista, que formaban una cuña entre las tendencias anteriores. Sin embargo, en la década de 1960 se puso en marcha un movimiento que duró hasta finales del siglo XX, que se llamó la revolución cognitiva. Comenzó sobre todo debido a que los conductistas parecían ser incapaces de explicar cómo dominamos las tareas de nivel superior, es decir, cómo hablamos, cómo razonamos y cómo aprendemos. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, del dominio de la complejidad. Siendo 11 de mayo del año del Señor 2022, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien. Y esto, como les digo, es Crónica Lunares Dizun y yo soy Irving Sun. Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Al tiempo que los conductistas insistían en que aprendemos prácticamente todo a través del condicionamiento operativo, los teóricos del aprendizaje social argumentaban que también podemos aprender rápida y eficazmente a través de la observación. Ampliamos nuestros conocimientos y capacidades mediante la observación estrecha para con los demás, que actúan como modelo. Los niños y los adultos aprendemos cosas por mecanismos indirectos a través de la observación de lo que hacen otras personas y de las consecuencias de las acciones de los demás. O bueno, al menos eso creemos hacerlo. Por ejemplo, muchas personas se preocupan por lo que los niños captan en la televisión o en internet. Se preocupan porque pueden imitar lo que ven. Un lenguaje inadecuado, agresión y egoísmo. Sin embargo, lo curioso es que no parecen tener en cuenta que la televisión también puede enseñarnos muchas actitudes de comportamientos buenos. Los niños imitan tanto los modelos agresivos como los altruistas. En un estudio célebre en el que se utilizó una muñeca, los niños que participaron fueron clasificados en 3 grupos. Todos ellos vieron una película en la que un adulto mostraba agresividad hacia una muñeca inflable. La golpeaba con un martillo, la tiraba por el aire y gritaba al mismo tiempo expresiones similares a las que aparecen en los cómics como ¡Boom! ¡Sas! En la primera fase del estudio, aparecía otro adulto en la película y le daba al actor caramelos debido a su buena interpretación, o bien le regañaba y castigaba por haberse comportado mal con la muñeca, o bien si no hacía nada, claro. Después, a los niños que participaron en esa fase experimental, se les puso en contacto con la misma muñeca. Tal como era de esperar, los que habían observado que el actor era recompensado por la agresión tuvieron una posibilidad mayor de manifestar un comportamiento agresivo frente a esa muñeca. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que
nos digan de qué parte del mundo nos están escuchando. Y nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn. En Spotify me gustaría mucho que si nos están escuchando por medio de su celular, en este momento, entren en la parte abajito del nombre de Crónica Lunares de Zoom. Hay una parte donde nos pueden calificar y hay unas estrellitas ahí. Me gustaría que se tomaran el tiempo para que pues nos calificaran y nos dejaran ahí las estrellitas que ustedes quieran, no importa, el chiste es que nos estén escuchando, pero sería bueno que pues nos calificaran también para que este podcast pues, le llegara a muchísimas otras personas. También nos encuentran en SoundCloud, en Spreaker y pues muy recientemente en Patreon. Vamos a nuestra pausa y regresamos con este aprendizaje implícito, ¿no? ¿Podemos aprender sin ser conscientes de lo que estamos haciendo? El aprendizaje implícito, en este caso, se refiere a que es posible demostrar que las personas pueden adquirir información compleja sin que después tengan un recuerdo consciente y preciso de lo que han aprendido. Hay algunas pruebas que demuestran que diversas partes del cerebro son responsables del aprendizaje explícito en comparación con el aprendizaje implícito. Tampoco sabemos con certeza si el aprendizaje explícito se continúa con un aprendizaje implícito o con alguna otra forma de aprendizaje. Así, hablamos de memoria explícita cuando podemos realizar descripciones conscientes y verbales, y de memoria implícita cuando no lo podemos hacer. Esta diferencia se recoge a menudo bajo los términos de memoria declarativa y memoria procedimental. Un buen ejemplo es el de los deportistas hábiles e inteligentes que han aprendido todo tipo de movimientos físicos ingeniosos, pero que no son capaces de explicarlos. El aprendizaje del lenguaje es fundamental para la supervivencia. Recordemos eso. Sin embargo, el dominio de la lengua materna es claramente un proceso de gran complejidad en casi todos los niños y se llevan a cabo como una aparente facilidad. Los conductistas señalan que el lenguaje se adquiere de la misma manera que cualquier otro elemento del repertorio del comportamiento. Un niño pronuncia una palabra. Si es recompensado o reforzado positivamente, la vuelve a repetir. Los niños son recompensados intensa, constante y entusiastamente por sus padres y cuidadores cuando hacen aproximaciones sucesivas de una palabra precisa. En el inicio, este proceso comienza con la imitación en la función de los principios clásicos y simples del conductismo. En diversos estudios se ha demostrado que los padres manifiestan un gran interés por el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Sin embargo, recompensan el habla en la misma medida si es educada y verdadera, si es gramaticalmente correcta. El problema que plantea la teoría de los conductistas es el hecho de que los niños aprenden el lenguaje con una rapidez y una precisión tan notables que es prácticamente imposible que este aprendizaje esté fundamentado en los principios de la imitación y del refuerzo. Los niños alcanzan muy rápido la creatividad en el habla y a menudo elaboran súbitamente frases que no habían escuchado antes. La teoría fracasa claramente al intentar explicar el rápido dominio de las complejas reglas gramaticales. Tal como es aparente, los padres no dedican demasiado tiempo a configurar la gramática de sus hijos debido a que el proceso se desarrolla a una velocidad asombrosa.
son las interacciones entre la madre, el niño, las que nos parecen ser más relevantes y las que han sido estudiados con mayor detalle. Muchas madres hablan con sus hijos respecto a los acontecimientos cotidianos y a los objetos familiares, cambiando a menudo el tema de sus monólogos por objetos muy concretos que llaman la atención del niño. Las madres parecen comenzar con el lenguaje maternal, que consiste en el uso de frases breves, sencillas y muy descriptivas. A medida que el niño crece, también lo hace la longitud y la complejidad de las frases, de manera que la madre siempre va por delante del niño en un intento de enseñarle y de fomentar ese aprendizaje. A pesar de toda esta ayuda y de los refuerzos específicos e inespecíficos, no se han demostrado que este proceso resulte o facilite el desarrollo del lenguaje en todo el mundo, con todos los idiomas y en todas las ocasiones. Hace más de 50 años, Noam Chomsky nos planteó un reto claro y de una gran influencia a la propuesta conductista. Propuso una teoría generativista que argumenta que los niños nacen con el conocimiento de una estructura del lenguaje humano. Todos los seres humanos pertenecientes a todas las culturas poseen cuando nacen un dispositivo, por decirlo de algún modo, que les permite adquirir el lenguaje natural. Chomsky diferenciaba las estructuras profunda y superficial. Por estructura superficial se refería a una fase lingüística real y por estructura profunda a su significado. Así, una frase como tendrás suerte si consigues que trabaje para ti puede tener dos significados. Tendrás suerte si él decide trabajar en tu empresa y tendrás suertes si trabaja algo para ti. De la misma forma, podemos tener dos frases distintas con una estructura superficial diferente, pero cuyo significado sea el mismo, es decir, que tengan la misma estructura profunda. De esta manera, el viejo profesor impartió la conferencia. Significa exactamente lo mismo que la conferencia fue impartida por el viejo profesor. Un concepto relacionado es el de la gramática transformacional, que se considera que es innata. Es el mecanismo que nos permite expresar correctamente el significado con palabras. Chomsky fue capaz de demostrar la existencia de universales lingüísticos para apoyar esa teoría. El concepto de universales lingüísticos se refiere a que en todos los idiomas humanos hay diversas características comunes, como son nombres, verbos y adjetivos, así como vocales y consonantes. Este hecho nos explica por qué algunos niños adquieren con rapidez cualquier lengua a la que estén expuestos, tanto si es la lengua de sus padres como si fuese otra diferente. La teoría generativista nos propone que el aprendizaje del lenguaje depende de la maduración biológica. No obstante, los críticos en esta teoría señalan que este abordaje es más descriptivo que explicativo, es decir, que realmente no ofrece una explicación detallada y precisa del mecanismo real de adquisición del lenguaje. Además, es evidente que las experiencias personales del niño influyen en el desarrollo de su lenguaje. Se han argumentado que los universales del lenguaje pueden reflejar simplemente el hecho de que las personas se enfrentan a las mismas exigencias en todas las culturas y que es este hecho, más que la exigencia de algún tipo de mecanismo congénito, lo que realmente configura el lenguaje. Esforzarse por conseguir información de retroalimentación a partir de las personas y los objetos. Yarrow, dicho esto en 1975. Muchos
profesionales desarrollan una gama impresionante de habilidades.